Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. Toda la actualidad del sudeste bonaerense. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario. En esta fría mañana comenzamos a recorrer las principales informaciones del sector rural. El saludo a todos los amigos que siguen semana a semana nuestra transmisión. Quiero enviar un saludo muy especial al doctor Diego Granda, que es juez de la localidad de Tres Arroyos. A él y a toda su familia un muy afectuoso saludo. En este programa vamos a hablar de la conservación del suelo. El pasado 7 de julio se celebró casualmente el Día de la Conservación del Suelo, que es un recurso imponderable y por supuesto indispensable para las explotaciones agropecuarias. Sobre este tema vamos a conversar con el ingeniero Horacio Sarlangue, profesional de la Estación Experimental INTA Balcarce. Y también vamos a compartir con todos ustedes imágenes y notas que nos han quedado de la visita que realizamos a la localidad de Posadas en la provincia de Misiones, en el marco de INTA Exponenea. Realmente, como les comenté en el programa anterior, una exposición fantástica, muy interesante, donde se mostró todo el poderío de la región mesopotámica de nuestra Argentina. Notas que vamos a compartir en este programa. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernán.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensaje de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. El 7 de julio pasado se conmemoró en toda la Argentina el Día de la Conservación del Suelo. Bueno, el recurso más preciado seguramente que tiene el hombre de campo, y vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Horacio Sarlangue, que es profesional de INTA Balcarce. Bueno, en primer lugar preguntarle por qué se recuerda el Día de la Conservación del Suelo el 7 de julio y luego, bueno, cuáles son las implicancias que significa, ¿no es cierto?, conservar el suelo, como digo, lo más preciado que tiene la gente del campo. Buenos días, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Un gusto. Bueno, respondiendo a tus preguntas, el 7 de julio se conmemora el Día de la Conservación del Suelo en homenaje al doctor Hammond Bennett, que fue el creador del Servicio de Conservación de Suelo de los Estados Unidos, y precisamente fallecía un 7 de julio. De allí que Argentina toma esta fecha y durante el gobierno del doctor Arturo Illia se define, se fija esta fecha conmemorativa para recordar a esta gran persona y prestarle atención al recurso suelo, como vos decías, principal capital del productor agropecuario, ¿no? Horacio, bueno, Hammond Bennett sabemos que fue un investigador norteamericano que trabajó mucho, y aquí en la Argentina también, respecto a los temas erosivos, a lo que es la degradación del suelo. Bueno, ¿cuáles son las implicancias? ¿Cómo se debe conservar el suelo? ¿Por qué se debe conservar el suelo? Bueno, nosotros en Argentina tenemos, o en la Pampa húmeda, bueno, principalmente en Argentina tenemos un concepto de conservar, pero producir, o sería al revés, producir conservando. Europa, el mediano oriente, evidentemente, donde las agriculturas ya cumplieron entre 3.000 y 4.000 años, evidentemente ahí no hay suelo, desde el punto de vista, como nosotros lo planteamos, con buenas características físicas, de estructura y la parte de química. En Europa también ha habido una gran pérdida de suelos y hoy muchos lo consideran como un sustento a las raíces, y todo lo que se aporta desde el riego y el agroquímico, digamos, sería el suelo como un vil sustento. Nosotros en Argentina tenemos una visión diferente, gracias a Dios, y desde hace muchos años, bueno, el INTA, las universidades, otras organizaciones privadas,
están haciendo mucho esfuerzo para preservar este recurso. Por supuesto que no se ha logrado lo que quisiéramos todos. Las pérdidas siguen siendo importantes, tanto más del 30% del territorio nacional está expuesto o sometido a erosión eólica, que es la que provoca el viento, y en esta zona nuestra, en la Pampeana, lo que ocurre principalmente es una erosión hídrica porque tenemos un relieve ondulado, todo el sistema de Tandilia, eso genera pendientes importantes, trabajado ese suelo, bueno, pierde capacidad ante las lluvias y si le agregamos el riego artificial, el agua tiene una velocidad provocada por las pendientes que hacen que vayan en los niveles inferiores del suelo grandes pérdidas de suelo que son totalmente irreversibles. El uso irracional del suelo genera una alteración de sus propiedades, que pueden ser que pierda parcial o totalmente su capacidad de cumplir con su función. Este fenómeno de disminución o pérdida de calidad del suelo se denomina degradación. La erosión es el más grave de los procesos de degradación y se define como la pérdida de las capas más fértiles del suelo y por ende de gran parte de sus condiciones para producir. La erosión puede ser producida por el agua hídrica o el viento eólica. Por la acción de tales agentes climáticos, las capas superficiales son arrancadas de su emplazamiento original y transportadas hasta lugares a veces muy distantes. El suelo removido no podrá ser retornado y tardará muchos años en volver a formarse. El resultado final de este proceso son tierras improductivas, cuya condición es, en la gran parte de los casos, poco menos que irreversible. En casi todo el territorio agrícola del país, no podemos decir que se frenó el proceso erosivo, pero sí seguramente que perdió virulencia, se atenuó mucho, porque al estar el suelo cubierto con rastrojos, el impacto de la gota de lluvia, que es el iniciador del proceso erosivo, es mucho más leve y por eso decíamos se ha atenuado. Pero de la mano de la siembra directa o consecuente o en forma contemporánea al avance de la siembra directa, lo que ha ocurrido en la Pampa húmeda y también en otras regiones, el NOA y el NEA, es una intensificación agrícola. Esa intensificación agrícola, llevada de la mano por la mejor rentabilidad de los cultivos en detrimento de la ganadería, no está cumpliendo con los pilares o los 10 mandamientos o los 10 fundamentos que todos los que difundimos las prácticas de la siembra directa o del sistema a principios de los 90 decimos. Y uno de los principales aspectos es la rotación de cultivos. Lo que no está ocurriendo en Argentina es una rotación adecuada de cultivos, que eso combinaría diferentes agroquímicos y fuentes de fertilización. Bueno, no porque la gente lo ignore, que es mejor la rotación que el monocultivo, sino principalmente llevado por razones económicas y de rentabilidad. Bueno, el cultivo que hoy predomina netamente es la soja. De 32 millones de hectáreas que se cultivan, la soja significa 21 millones de hectáreas, con lo cual estamos en un casi 70% del área agrícola cubierta por la soja, cultivo que extrae muchos nutrientes, deja poco aporte. Entonces, lo que está ocurriendo, además de la erosión hídrica que dijimos, es una erosión, o como le llaman algunos, una pérdida oculta, que es la fertilidad de los suelos. O sea, lo que estamos perdiendo con la erosión hídrica es directamente toneladas de suelo de donde estaban originariamente,
hacia lugares del ambiente mucho más bajos del relieve. En el próximo espacio vamos a hablar de INTA Exponenea, esta muestra realmente muy interesante que se presentó en la provincia de Misiones y puntualmente en la localidad de Posadas. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.